repliquemos el Ilford Ortho Plus en tu fotografía digital. Antes de saltar a Lightroom y comenzar a editar una foto y crear el preset, primero hablemos de las características generales de este Filmstock. El Ortho Plus se caracteriza por tener un contraste muy fuerte y marcado, tanto así que en iluminaciones perdemos un poco de detalle y hay cierta sobreexposición. En las sombras y negros sucede algo parecido, donde los negros son sumamente intensos y perdemos un poco de detalle en las partes oscuras. Entonces es una imagen sumamente contrastada. En cuanto a granulado, es pequeño, pero está presente, no es sumamente distractor, tienes que realmente prestar atención para verlo. Una de las características principales del Ortho Plus es que tiene mucha más sensibilidad para ciertos colores que otros. Por ejemplo, los verdes y azules van a brillar muchísimo más en tu fotografía, mientras tanto los anaranjados y rojos van a ser mucho más opacos. Esto hace que este rollo sea muy útil para fotografía de paisaje, donde quieres que la naturaleza resalte y el cielo también, pero no es nada bueno para retratos donde las tonalidades de piel se van a ver mucho más oscuras que los demás colores. Entonces, en resumen, un estilo muy marcado y contrastado con sensibilidad para ciertos colores. Entonces, saltemos al Lightroom y comencemos a editar. Bien, creadores, ya en Lightroom estoy en el módulo de revelado dentro de Lightroom Classic. No importa si ustedes están en la versión móvil o la versión de escritorio, son exactamente los mismos movimientos, solo luce un poquito distinto. Lo primero que queremos hacer es convertir esta fotografía en blanco y negro. Para ello voy a seleccionar V en nuestro teclado y vamos a cambiar al modo o perfil monocromático. Ahora, si no están en su teclado, pueden utilizar la paleta de perfiles y van a seleccionar Adobe Monochrome. Inmediatamente varias de nuestras herramientas han sido cambiadas. Por ejemplo, intensidad y saturación ya no son prácticas, no las podemos utilizar. Y en HCL, bueno, ahora se llama blanco y negro, ya no tenemos las sliders de saturación ni de tonalidad. Solo nos quedamos con luminancia. Entonces, este es el modo de trabajar en blanco y negro dentro de Lightroom. Bien, primero generemos ese contraste que vimos en las imágenes de ejemplo. Para ello vamos a utilizar varias herramientas. Las correcciones básicas que tenemos aquí, las de presencia, en conjunto con la curva de tonos. Pueden ver que no mencioné exposición y contraste que tenemos aquí arriba, porque estos valores, estos dos sliders generales, incluyendo matiz y temperatura, me gusta utilizarlos para compensar tal vez si mi imagen está mal tomada en campo. Si está subexpuesta, utilizo exposición y contraste para compensar. Si está sobreexpuesta, hago lo mismo. Entonces, estos valores que tengo aquí no los voy a mover y bajamos directamente a iluminaciones, sombras, blancos y negros. Ahora pueden notar aquí que tenemos iluminaciones y blancos, sombras y negros. Ahora, estas herramientas, aunque suenen similares, afectan distintas partes de nuestra exposición. Blancos controlan las partes más brillosas, después un poquito más abajo en la exposición están las iluminaciones, después van las sombras y las partes más oscuras las controlan los negros. Entonces está dividiendo nuestra fotografía en 4 partes, estos 4 sliders. Entonces, iluminaciones en este caso los voy a dejar tal cual. Lo que voy a hacer es subir los blancos, las partes más brillosas. Vamos a ir hacia el positivo, por ahí más 29, más 30. Y aquí lo que estoy haciendo es todas las partes más brillosas de nuestra imagen que estén un poquito más brillosas, casi en la sobreexposición. Las sombras en este caso las voy a subir un poquito ligeramente. Las estoy subiendo simplemente para obtener más detalle en las partes oscuras. Noten cómo si voy hacia el positivo, las partes oscuras obtienen más detalle. Si voy hacia el negativo, añaden más contraste. Entonces les voy a subir hacia el más 21 y donde sí voy a generar el contraste puro es en los negros. Vamos a ir con los negros hacia el negativo, controlan las partes aún más oscuras por ahí de menos 16. Inmediatamente nuestra imagen se ve mucho más contrastada, pero no es suficiente. Vamos a apoyarnos con la curva de tonos. Y la curva de tonos es esta herramienta que nos permite alterar exposición y contraste, pero también nos permite controlar color. Aquí tenemos los canales RGB y la mezcla de estos canales genera la exposición. Entonces es una herramienta sumamente compleja. Ya he hecho un tutorial más detallado sobre ella, link ahí arriba si lo quieren checar. Pero bueno, para este tutorial vamos a concentrarnos en la curva de puntos. Ojo, no la paramétrica que está hasta la izquierda, la de puntos que está aquí. En esta lo único que quiero hacer es hacer que los negros sean mucho más profundos. Este punto de hasta abajo controla los negros y no quiero llevarlo hacia arriba, sino traigo más iluminación a nuestra exposición. Quiero irme hacia la derecha, hacia las partes más oscuras y inmediatamente noten cómo toda la imagen se hace mucho más contrastada. Tampoco quiero irme en el extremo, ligeramente. La entrada va a ser un valor de más 10. Entrada es el eje de X, es decir, moví este punto hacia la derecha y verticalmente no lo moví, por eso la salida está en 0. Ahora, opuesto a eso, este punto que está hasta acá controla las partes más brillosas o los blancos. Lo que voy a hacer es no llevarlo hacia abajo, sino hago que la imagen sea mucho más opaca y pierda contraste. Si no, voy a llevarlo hacia la izquierda sin moverlo en el eje vertical. Voy a irme con la entrada de 244.
Lo único que hice aquí es generar aún más contraste en nuestra fotografía. Los blancos se han hecho mucho más brillosos y los negros se han hecho mucho más opacos. Básicamente cambiando la exposición de toda nuestra fotografía. Pueden ver lo que ha hecho la curva de tono si desactivo. Así está antes. Y después simplemente hace que el contraste sea mucho más enfático. Bien, siguiente a eso tenemos aquí nuestra paleta de presencia. Y la presencia yo lo voy a utilizar simplemente para darle ese toque analógico a nuestra fotografía. Casi todas las cámaras analógicas no tienen los lentes más nítidos del mundo a comparación de los actuales que tienen súper contraste, súper nitidez y poco destello. En la antigüedad los lentes eran un poquito más naturales y tenían más de las características normales de un vidrio donde hay cierta refracción. Entonces lo que voy a hacer es, si le hago zoom, noten que es súper nítida esta fotografía, reducir la textura hacia el negativo, no demasiado donde se pierde toda nitidez, pero sí reducirla un poco, por ahí el menos 24. Claridad va a cambiar un poco el contraste, como pueden ver. No queremos ir hacia el positivo, sino esto ya es algo llegando a la posterización. Queremos ir también hacia el negativo, un poco quitando ese contraste en medios tonos, más o menos por los mismos valores. Y borrar neblina lo que hace es pues, borrar la neblina de nuestra fotografía y hacia el negativo añade una neblina falsa. Entonces noten cómo si voy hacia el negativo añade esta neblina en particular a las zonas brillosas muy parecido al efecto de aleación o al efecto de los filtros mist, por ejemplo, o difusores. Entonces esto es en el extremo, pero vamos a irnos por ahí del menos 18 será suficiente. Y noten cómo nuestra imagen tiene este halo alrededor de las iluminaciones, un poquito menos nítido y en general tiene ese contraste bastante marcado. Bien, siguiente vamos a HCL, bueno, a blanco y negro y alteremos un poquito de esa sensibilidad que tenía a ciertos colores este filtro. Entonces básicamente la sensibilidad en la fotografía analógica se refleja en qué tan opaco o qué tan brillosos son ciertos colores. El carrete es sensible a ciertos canales de luz y entonces va a reproducirlos con mayor brillo. Entonces rojos y naranjas los queremos opacar. Recordatorio que tienen menos sensibilidad a esos colores y noten como si voy hacia negativo se hacen mucho más oscuros estos colores. Tampoco quiero ir en el extremo, pero vámonos con un menos 29, yo diría sería suficiente. Simplemente opacando un poco los anaranjados y las tonalidades de piel en general y por ahí menos 26 con los rojos, algo parecido. Pues vámonos con verdes, aguamarinas y azules. Estos los queremos llevar hacia el positivo, que sean más brillosos, ya que este rollo tiene más sensibilidad a estos colores. Entonces, azules vamos a ir hacia el positivo. Noten cómo el azul que está en el fondo, en el pavimento, azul porque básicamente es un día frío, está iluminándose muchísimo más. Entonces vamos a ir hacia el positivo, por el más 33. Mismo valor para el aguamarina y mismo valor para los verdes. Noten cómo el follaje tiene mucho más brillo y es justo lo que estábamos buscando. Ahora no sucede en toda la fotografía porque básicamente este follaje está en los rubros de los anaranjados y rojizos y por eso está mucho más opaco. Pero en un día de primavera los verdes van a brillar muchísimo más. Y bueno, podemos ver lo que ha hecho la sensibilidad que hemos hecho en blanco y negro. Desactivamos, así está antes. Y después, inmediatamente noten cómo este árbol en particular se hace mucho más opaco, porque si vemos la foto original está en mero otoño y está en los anaranjados, no en los verdes. Sin embargo, el verde que tenemos acá brilla muchísimo más si lo desactivo y activo simplemente porque añadimos más sensibilidad hacia esas tonalidades. Claramente este filtro se va a ver mucho mejor en fotografía con verdes más naturales, por ejemplo en verano o en primavera. Bien, ahora vamos al granulado. El granulado está hasta abajo por default en la paleta de efectos. Aquí queremos un granulado pequeño, entonces vamos a añadir un poco de cantidad, más o menos por ahí del más 20. Si hacemos zoom podemos observarlo, particularmente en las sombras lo podemos observar. Y el tamaño, no queremos un granulado sumamente grande, tal vez por ahí del más 40 será suficiente, que esté presente pero que no sea nada distractor, no es un granulado que se ve a simple vista. Entonces más o menos por ahí estoy feliz con esta edición. Guardemos este filtro y veamos cómo se ve en un par de imágenes para ver si hicimos un buen trabajo. Entonces para guardar un filtro vamos al panel de la izquierda, en ajustes preestablecidos darle en el más, crear ajuste preestablecido. Y aquí no queremos marcar ninguna de las casillas de herramientas que no utilizamos. Entonces, por ejemplo, no utilizamos equilibrio blancos, exposición y contraste, entonces no los vamos a marcar. Veamos esta imagen del gondolero, cómo se ve el filtro. Se ve excelente, una imagen bastante dramática, sin llegar a la completa sobreexposición, pero mucho más dramática que la imagen original. El HP5 es mucho más plano, simplemente controla más las iluminaciones y trae más información a las partes oscuras. Y el SFX200 es una imagen también muy contrastada con negros muy puros, pero ahora tenemos un granulado más rugoso y también conservamos iluminaciones. Pero en general el Ortho Plus me gusta bastante, una imagen dramática. Veamos esta imagen en las setas de Sevilla, apliquemos el filtro y se ve excelente, una imagen muy dramática. Noten cómo los brillos están mucho más intensos y también los negros mucho más profundos, se ve bastante bien.
Ahora en comparativa veamos HP5, que es una imagen mucho más plana, sin tanto contraste y con negros no tan fuertes. Y finalmente el SFX 200, que es parecido al Ortho Plus en el sentido que tiene negros fuertes, pero aquí está combinado con retención de iluminaciones y con un granulado bastante notorio. En cualquiera de los casos, creo que los tres generan imágenes bastante interesantes para la memoria. Creadores, como siempre, les tengo que recordar que este filtro que acabamos de generar está en el paquete editar como V3 y en el paquete Analog. Link ahí arriba si los quieren checar a ambos. En los paquetes de filtros van a encontrar todos los presets que generemos en esta serie a lo largo de esta temporada. Entonces, conforme analicen más estilos, más filtros voy a ir añadiendo a ese paquete. Y es una gran manera en que me pueden apoyar y de paso obtienen los filtros sin tener que ver todos los tutoriales que vamos a hacer durante este año. ¿Te ha gustado este pequeño segmento y quieres ver el video completo? Checa el link que aparece justo aquí y aquí si quieres editar de una manera más rápida y precisa con mis slots y presets personales. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver, creadores.